Una ecuación cuadrática es una ecuación de segundo grado igualada a cero. Esta expresión algebraica x cuadrado más bx más c equivale a un trinomio o a un polinomio. Cuando ese trinomio lo igualamos a y, entonces tenemos una función cuadrática. Pero cuando ese trinomio, en lugar de igualarlo a y, lo igualamos a cero, estamos entonces ante la presencia de una ecuación cuadrática. La manera de resolver la ecuación cuadrática es encontrar las raíces de la ecuación. Eso es encontrar los puntos de corte de la parábola con relación al eje X. Eso es cuando y es igual a 0. Para resolver o para encontrar esas raíces tenemos varios métodos de resolución. Tenemos el método de resolvente, el método cuando tenemos un término lineal nulo, cuando tenemos un término independiente nulo. Podemos hacerlo cuando tenemos un cuadrado perfecto. Podemos resolverlo cuando tenemos un producto de binomios. Y hay otro método que es el de completación. El método para resolver o encontrar raíces de una función cuadrática más difundido, el más ampliamente utilizado, es el de la resolvente. La resolvente es una ecuación, es esta ecuación. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Esa es la ecuación de la resolvente, donde a es el coeficiente de término cuadrático, b es el coeficiente de término lineal y c es el término independiente. Si nosotros nos da una ecuación, una función cuadrática cualquiera, si nosotros logramos identificar quién es a, quién es b y quién es c, entonces podemos utilizar la resolvente para calcular las raíces que podría tener esa ecuación, sabiendo que una función cuadrática puede tener dos raíces si la parábola corta al eje de las abscisas en dos puntos, una sola raíz si solamente corta o toca la función en un solo punto, o podría no tener ninguna raíz. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta ecuación, que es la ecuación de la resolvente, para encontrar las raíces. Fíjense que esta ecuación de la resolvente es igual, o sea, fíjense que la cantidad subradical que está en la ecuación de la izquierda equivale al discriminante, pero no vamos a acostumbrarnos a trabajar con el discriminante. Es mejor que trabajemos con la forma pura de lo que es la ecuación de la resolvente. Fíjense que esa ecuación tiene a más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Eso significa que hay dos valores o dos raíces que podríamos encontrar con la resolvente. El primer valor sería x sub 1, o sea, la raíz 1, y es cuando en lugar de más menos tenemos a más. O sea, es decir, la primera raíz sería menos b más la raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa podría ser la primera raíz. Y la segunda raíz sería la raíz x sub 2, sería cuando en lugar de utilizar más utilizamos menos. O sea, en lugar de utilizar más menos utilizamos menos. Es decir, x sub 2 va a ser igual ahora a menos b menos la raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa sería la otra manera de calcular, o la manera de calcular la segunda posible raíz. Vamos a utilizar la ecuación de la resolvente para encontrar las raíces de la función, bueno, recordando que a en la ecuación de la resolvente a es igual al coeficiente de término cuadrático de la función cuadrática que vamos a analizar, b sería el coeficiente del término lineal y c sería el término independiente. La función que vamos a analizar, o la que vamos a tratar de conseguirle sus raíces, es a la función f(x) igual a x cuadrado. Esa función tiene esta representación gráfica, pero imaginémonos que no tenemos la representación gráfica y queremos calcular las raíces de esa función cuadrática. Bueno, en primer lugar vamos a reescribir esa función cuadrática de esta manera. Y entonces identificamos que a es igual a 1, b sería igual a 0 y c sería igual a 0. Entonces, al yo sustituir esos valores de a, b y c en la ecuación de la resolvente, que es esta ecuación, ¿verdad? Obtendríamos estos, donde va b
b igual a 0, colocamos b, colocamos 0, aquí va b, colocamos 0, donde va a, colocamos 1, y aquí colocamos 1, y donde va c, colocamos 0, y entonces al realizar las operaciones algebraicas, obtenemos que, bueno, 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 1 es 4, por 0 es 0, esto me da 0, 0 menos 0 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, por lo tanto, esta raíz de 0 queda como 0 y menos 0 es 0. Es decir, 0 más menos, porque este más menos tenemos aquí que antecede a la raíz, más menos 0 es igual a 2, pero eso en definitiva nos da que x igual a 0. Eso significa que vamos a tener una única raíz y esa raíz va a ser en la abscisa 0, que es justamente donde la función corta al eje de las x. Tenemos una sola raíz. Aquí vemos que el único punto de corte sería el punto de corte con el eje de las abscisas, sería h igual con abscisa 0 y ordenada. Vamos a utilizar ahora la resolvente para encontrar las posibles raíces que puede tener la función cuadrática 2x al cuadrado menos 4x menos 6. Esa función cuadrática tiene esta representación gráfica. Vemos que es una parábola cóncava hacia arriba que corta el eje de las abscisas en 2 puntos. Pero nosotros no necesitamos la representación gráfica para determinar las raíces de la función. Para eso tenemos la resolvente. Ahora, para aplicar la resolvente tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C, para luego esos valores sustituirlos en la ecuación de la resolvente. En nuestra ecuación particular, 2x al cuadrado menos 4x menos 6, vemos que el coeficiente del término cuadrático A es igual a 2, mientras que el coeficiente del término lineal B es igual a menos 4, y vemos que C, que es el término independiente, es igual a menos 6. Si nosotros esos valores de A, B y C los sustituimos en la ecuación de la resolvente, obtendríamos este resultado. Fíjense. Donde va B, tenemos que utilizar el valor que obtuvimos acá de esta ecuación específica, de esta función específica, que será igual a menos 4. Entonces aquí pondremos menos 4. Aquí pondríamos, en el caso de B, que no tiene el cuadrado, también tendríamos que poner menos 4. Y donde va A, que sería que aquí multiplica 4 y aquí multiplica 2, pondríamos 2. Aquí está el 2 multiplicando 4 y el 2 multiplicando el 2. Y por último C, que es el término independiente, que es igual a menos 6, lo ubicamos acá y nos daría esta expresión. Cuando nosotros realizamos las operaciones aritméticas tenemos, fíjense, menos por menos me da más, aquí tendríamos más 4, más menos, es muy importante el más menos, raíz cuadrada de quién, bueno, 4 al cuadrado es 16, y cuando yo multiplico menos 4 por 2 por menos 6, obtenemos 48. Cuando sumamos 16 más 48 tenemos 64. Por eso es que esta resolvente se va transformando en 4 más menos raíz cuadrada de 64 entre 4. Pero la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿verdad? Entonces ya la resolvente está bastante simplificada. Ya la resolvente es 4 más menos, más menos 8 entre 4. Ya podemos calcular entonces la primera raíz. La primera raíz será utilizando el signo más, o sea, aquí sub 1 va a ser igual a 4 más 8 entre 4. Cuando a 4 le sumamos 8 nos da 12. Y si a 12 lo dividimos entre 4 tenemos 3. Entonces la primera raíz, x sub 1, va a ser igual a 3. Ya tenemos la primera raíz. La segunda raíz la vamos a calcular utilizando el signo menos. Fíjense, donde teníamos más menos, ahora vamos a utilizar menos. ¿Sí? Si yo a 4 le resto 8, me queda menos 4, ¿verdad? Entonces me queda menos 4 entre 4, y menos 4 entre 4 es igual a menos 1. Y ese sería entonces el valor de la segunda raíz, cuando x es igual a menos 1. Ya tenemos nuestras dos raíces. Fíjense que tenemos dos raíces, y si observamos en la gráfica vemos que efectivamente la parábola corta a el eje de las abscisas en 2 puntos. En un primer
puntos, que h sub 1 tendría abscisa a 1 y yo por supuesto ordenada a 0, y el segundo punto de corte, h sub 2, tendría como abscisa 3 y como ordenada 0. Vamos a utilizar la ecuación de la resolvente para encontrar las raíces, las posibles raíces de la función cuadrática menos 2x al cuadrado más 2x más 3. Fíjense que aquí estamos hablando de una función cuadrática. Realmente la ecuación cuadrática está igualada a 0. Pero aquí vamos a decir función cuadrática para encontrar su representación gráfica, que en este caso será una parábola que cruza al eje de las x en dos puntos. Pero cuando nosotros utilizamos la resolvente, lo que estamos encontrando los valores que al sustituirlos en la x hacen que esta ecuación cuadrática sea igual a 0. Por eso estamos hablando de ecuación cuadrática. En este caso estamos utilizando la función solo para la representación gráfica, pero cuando llamamos la raíz estamos viendo qué valores hacen que la ecuación cuadrática sea igual a 0. Entonces, utilizando la resolvente, para poder utilizar la resolvente necesitamos encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Es decir, cuál es el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es menos 2, A es igual a menos 2, cuál es el valor del coeficiente del término lineal B, que en este caso es igual a 2, y cuánto vale el término independiente C, que en este caso es igual a 3. Teniendo ya esos valores de A, B y C, los sustituimos en la ecuación de la resolvente y obtenemos este resultado. Fíjense, donde va B, vamos a colocar 2. B va aquí y acá. Entonces aquí en la ecuación ponemos 2 acá y ponemos 2 al cuadrado. Eso multiplica a menos 4A por C. A es menos 2 y C es 3, por eso menos 4 multiplica a, que es menos 2, aquí está por menos 2, por C, que en este caso es 3. Y eso está dividido entre 2A, y como A es igual a menos 2, donde va A colocamos menos 2. Al realizar las operaciones aritméticas, ¿verdad? Vemos que en el caso del principio, menos por más 2 me da menos 2. Más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, de 4 de 2 al cuadrado, que es 4. Y cuando multiplicamos a menos 4 por menos 2 por 3, el resultado que obtenemos es 24. Es decir, que en la cantidad radical vamos a tener 4 más 24. En el denominador tendremos 2 por menos 2 nos da menos 4. Entonces, cuando sumamos los números que están dentro de la cantidad subradical, obtenemos que nuestra ecuación de la resolvente va a ser igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 28 entre 4. Lo que nosotros podemos hacer en este momento es tratar de, como esto no es un cuadrado perfecto, podemos tratar de extraer la mayor cantidad de factores fuera del radical. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, descomponemos el C28, que es la cantidad subradical, en sus factores primos y obtenemos este resultado. 28 es igual a 2 a la 2 por 7. O sea, 2 a la 2 es 4, 4 por 7 es 28. Este 2 al cuadrado lo podemos extraer de la raíz y al hacerlo, ¿verdad? Vamos a tener este resultado. Vamos a tener, fíjense, aquí lo que ocurrió es que dividimos a estos dos términos en dos fracciones en lugar de una sola, pero si sumamos las fracciones como tienen el mismo denominador, tendríamos que todos estarían sobre 4, solo que construimos o separamos dos fracciones. La primera fracción será menos 2 entre 4, más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 7, pero este 2 al cuadrado lo pudimos extraer de la raíz, quedaría entonces multiplicando al radical, o sea, este 2 entre al extraer el radical, y ustedes saben cómo hacerlo, sale el 2 fuera del radical y nos quedaría 2 que multiplica la raíz cuadrada de 7. Entonces, ya el último paso que podemos hacer aquí es simplificar este menos 2 con este 4 y este 2 con este 4, y el resultado sería que ya mi resolvente simplificase
quedaría con que sería igual a menos un medio más menos la raíz cuadrada de 7 entre 2. En este punto ya podemos calcular las raíces, las dos raíces de esa ecuación cuadrática. La primera raíz utilizando el signo más, no más menos, sino el signo más. Entonces vamos a calcular la x sub 1, que sería la primera raíz, utilizando el signo más, ¿verdad? Y entonces ya ahí vemos que no podemos sumar menos un medio más raíz cuadrada de 7 entre 2, porque no son términos semejantes. Por tanto, eso queda prácticamente tal como está. X sub 1 será ese valor. Cuando calculamos la segunda raíz, x sub 2, en lugar de utilizar el más menos, vamos a utilizar el menos. ¿Ok? Entonces nos quedará que x sub 2 va a ser igual a menos un medio menos la raíz cuadrada de 7 entre 2. Pero nuevamente, como un menos un medio y raíz cuadrada de 7 entre 2 no son términos semejantes, el resultado de x sub 2 va a ser igual a menos un medio menos raíz cuadrada de 7 entre 2. Esa sería la segunda raíz. Por lo tanto, tenemos dos raíces que las encontramos analíticamente, ¿verdad? Y que si la comparamos con la gráfica, vemos que efectivamente la representación gráfica que es una parábola, corta el eje en dos puntos. En el punto donde el primer punto de corte sería h1, será menos un medio menos raíz cuadrada de 7 entre 2, como abscisa y como ordenada 0. Y el segundo punto sería, ese sería h sub 2, porque el primero dije es h sub 1. El primero el que ya mencioné es h sub 1, el h sub 2, perdón. El h sub 1, vamos a ver, repito, h sub 1, este es h sub 2 y este es h sub 1. H sub 1 sería, bueno, este valor, la abscisa sería menos un medio más raíz de 7. Lo pongo de esta forma porque este número es más negativo que este otro, por lo tanto está a la izquierda. Este sería el primer punto de corte con la ordenada en 0. Este sería con esta abscisa, ¿verdad? X sub 1 y con la ordenada en 0. Entonces tenemos dos raíces. Vamos a utilizar la ecuación de la resolvente para encontrar las posibles raíces de la ecuación cuadrática x cuadrado más 5x más 1. La representación gráfica de la función cuadrática sería esta parábola cóncava hacia arriba que cruza el eje de las x o la corta en dos puntos. Pero nosotros vamos a calcular los valores exactos de esos puntos de corte, es decir, vamos a calcular las abscisas cuando y es igual a 0, que es donde corta al eje, cuando la parábola corta el eje de las abscisas. Entonces, para ello vamos a identificar quién es A, que en este caso es el coeficiente del término cuadrático, que es igual a 1. Vamos a identificar quién es B, que es el coeficiente del término lineal, que en este caso es igual a 5. Vamos a identificar quién es C, que en este caso es igual a 1, porque el término independiente de la ecuación cuadrática es igual a 1. Sustituyendo esos valores en la ecuación de la resolvente, entonces donde va B, que sería aquí, sería acá, vamos a colocar 5, por eso tenemos 5 acá y 5 acá, y menos 5, y aquí tenemos 5 al cuadrado, menos 4ac entre 2a, es decir, donde va a, vamos a colocar 1, por eso tenemos 1 acá, tenemos 1 acá, 1 acá, aquí está, la sustituimos por 1 y está también, y esta c la vamos a sustituir también por 1, que es el valor de el término independiente en esta ecuación cuadrática que tenemos 1. Cuando realizamos las operaciones aritméticas, ¿verdad? Tenemos entonces que aplicar el signo, multiplicar el signo menos por este más 5, me queda menos 5, más menos, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 1 me da menos 4, ¿verdad? Y todo eso entre 2 por 1, que es 2. Luego, si yo a 25 le resto 4, tenemos 21, por lo tanto, mi resolvente ya va quedando como menos 5 más menos raíz cuadrada de 21 entre 2. El 21 no hay números que podamos extraer de esa cantidad subradical, por lo tanto vamos a quedarnos con 21. Y ahora vamos a calcular la primera raíz cuadrada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en lugar de utilizar el más menos, vamos a utilizar, para la primera raíz vamos a utilizar el signo más.
Es decir, x sub 1 va a ser igual a menos 5 más raíz cuadrada de 21. Y como menos 5 no es término semejante con 21, bueno, la primera raíz va a ser exactamente a menos 5 más raíz cuadrada de 21 entre 2. Para calcular la segunda raíz vamos a hacer una operación similar, pero en lugar de utilizar más menos, vamos a utilizar menos. Entonces, cuando nosotros a menos 5 le restamos raíz cuadrada de 21, como no son términos semejantes, no podemos operarlo, se queda de esa manera. Entonces la segunda raíz de esta ecuación cuadrática sería menos 5 menos raíz cuadrada de 21 sobre 2. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces dos raíces. Si las ubicamos en la representación gráfica, vemos que la segunda, este punto, que sería h sub 2, tiene relación con este. Fíjense que este número es más negativo que este, porque a 5 le estamos restando raíz, aquí se lo estamos sumando, este punto es más negativo, por lo tanto está más a la izquierda de este otro punto. Por eso nos identificamos h sub 2 con relación a la segunda raíz. Tendría como abscisa menos 5 menos raíz de 1 sobre 2 y como ordenada 0, por supuesto. Y el punto de corte, el segundo, bueno, este punto de corte que realmente sería h1, h sub 1, tendría como abscisa x sub 1 sería menos 5 más raíz cuadrada de 21 entre 2 y como ordenada 0.